Déjenme hacer una pequeña reflexión sobre este tema. Hay una cometida mediática y política muy clara en el sentido de darle una dimensión que en la propia redacción del artículo publicado en Pro República por el prestigiado periodista Tim Golden, eh, no se le da ese carácter definitorio, contundente, que pretenden y que están dándole muchos medios de comunicación y muchos comentaristas en México. El propio texto de ese artículo publicado en ProRepública comienza con una interrogación. No lo plantea como un hecho definitivo, sino lo encierra desde el título en una interrogación. Y en el curso del propio documento se va señalando con toda puntualidad que toda esa serie de señalamientos provienen de testimonios, sobre todo fundamentados en un personaje que ha sido utilizado en otras ocasiones para sustentar algún tipo de acusaciones y señalamientos que en lo general se han ido cayendo, porque siempre puede suceder que un testimonio como tal no sirva como una prueba contundente y que además un testimonio de alguien que ha asumido un carácter de colaboración con un gobierno o una autoridad para tratar de conseguir que haya una reducción en su pena o el mantenimiento de las condiciones de protección especial que le han prometido y que le están cumpliendo, pues hace que pueda ser susceptible de motivaciones, manipulaciones diversas. Desde luego, no podemos negar el hecho de que el crimen organizado ha ido ganando terreno de una manera espectacular, impactante, dolorosa, pero todo ello tiene fundamentalmente, y no es de ninguna manera impropio el recordar que quien desató todo esto de una manera irresponsable, criminal, sanguinaria, fue Felipe Calderón Hinojosa, acompañado por alguien que no solo está mencionado en testimonios que no lograron, estos testimonios que estamos hablando sobre la campaña de López Obrador en 2006, no lograron que hubiera una consecuencia judicial. Ha quedado ahí y pareciera en estos momentos una revancha de grupos de la DEA o grupos del gobierno de Estados Unidos que pretenden recalentar, reciclar este tipo de datos y de hechos para impactar, que eso sí me parece muy claro, en el curso del proceso electoral mexicano. Eh, si alguien está indiciado y sentenciado por indiciado, declarado culpable y en espera de sentencia por este mismo tipo de hechos, es justamente Genaro García Luna. Y hoy pareciera que la versión de dudosos colaboradores y de testimonios que solo quedan hasta ahora ahí, pudiesen ser el fundamento, el razonamiento para tratar de enderezar este tipo de acciones. En 2006, Andrés Manuel López Obrador representó la más importante acometida cívica en busca de un cambio profundo. Siempre lo he dicho, si en 2018 hemos visto de entonces a ahora un López Obrador combativo, hiperactivo, que ha revuelto, ya combinado, ya actuado, ya intervenido en cuantas circunstancias institucionales le ha sido posible como presidente de México, imagínense lo que hubiera sido en 2006, cuando se conjuntaron una serie de factores para cerrarle el paso, empresariales, fraudulentos, delictivos como los de Vicente Fox Quesada y del propio candidato de Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, al frente de una pandilla familiar y facciosa, deseosa de quedarse como se quedó, con un gobierno sombrío, funerario, que dejó como herencia principal la instalación de esa guerra contra el narcotráfico. Hoy estamos en presencia de algo que debemos de ver con mucho cuidado. Sí, investigación, sí, denuncia, sí, castigo, sí, que no haya colusión del crimen organizado con los políticos, pero de ello a que se tome como una verdad judicial lo que no lo es, las publicaciones que surgieron cuando menos en 3 flancos informativos diferentes y que han sido retomadas de inmediato en diversas instancias mediáticas como una verdad absoluta. No es
es decir, el título de estos señalamientos tramposos de los medios mexicanos no es lo que debiera ser. Un testigo o informante del gobierno de Estados Unidos asegura, dice por sí mismo, que hubo entrega de dinero del crimen organizado a presuntos colaboradores o a colaboradores cercanos del entonces candidato presidencial López Obrador, sin que se haya mostrado, dice el propio texto, eh, que el entonces candidato presidencial hubiese aprobado esas maquinaciones o que las hubiera conocido. Y en otra parte de ese mismo texto largo, en un párrafo o dos párrafos finales, se señala el hecho de que además los grupos del crimen organizado, como suelen hacerlo, apuestan a varias bandas y que en este caso también habían apostado a invertir y a dar dinero y colaboración a la campaña de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces eh, creo yo que sucede todo este tipo de cosas que debemos de darle el marco que la propia Xóchitl Gálvez le está dando. Pareciera que se conjuntan, hay una concatenación de hechos, de señalamientos periodísticos imprecisos y titulados, cabeceados o difundidos de manera tramposa. Hay el uso electoral y partidista que le están dando ya todos estos grupos. Está la visita oportuna de Xóchitl Gálvez a Estados Unidos, como si le estuvieran preparando hoy el balón frente a la portería para que meta gol en su viaje a Estados Unidos y tenga argumentación para ir a hablar con Almagro, con Luis Almagro, el intervencionista, el repudiado secretario general de la Organización de Estados Americanos, que se ha prestado para dar golpes políticos contra gobiernos constituidos en nuestra América Latina, y ahora va ahí Xóchitl Gálvez a hablar, pues también a pedir que haya vigilancia, intervención de entidades extranjeras en el proceso electoral mexicano. Y los acompañantes, Ildefonso Guajardo, priista, peñista, y por otro lado, ni más ni menos que Juan Pardinas, que fue durante largos años el director editorial del diario Reforma. Salió del Instituto Mexicano de la Competencia, el INCO, y pasó a ser, sin experiencia periodística, sin manejo editorial alguno anterior, como director o como alguna función que haya tenido en ese cargo, pasó a ser el director editorial de Reforma y lo dejó hace poco. Y ahora abiertamente acompaña como asesor a la visita de Xóchitl Gálvez a Estados Unidos. Preparado todo, concatenado, armado, para tratar de generar lo que, insisto, vale investigar, hay que denunciar. La presencia del crimen organizado es preocupante. El involucramiento en terrenos políticos y electorales es preocupante, pero de ello a que señalamiento periodístico así sea tomado como una verdad judicial absoluta, me parece que hay una gran distancia.